Mi nombre es Ricardo Vázquez. Tengo 68 años y mi propio hijo me dijo que yo vivía en su casa porque ellos me mantenían. Pero lo que él no sabía es que yo tenía más dinero guardado del que él podría ganar en toda su vida. Cuando me humilló delante de sus amigos, decidí cerrar todas mis cuentas y desaparecer para siempre. Imagínate la escena. Después de 40 años trabajando como contador público, después de haberle pagado la carrera universitaria a mi hijo Alejandro y de haberle dado todo lo que pidió durante su vida, llega a casa con sus amigos un viernes por la noche y me dice delante de todos que yo vivo ahí porque ellos me mantienen, como si fuera un indigente que recibía caridad. «Papá, entiende la situación», me dice con esa voz condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir pequeño. «Vos no trabajás, no aportás nada a esta casa. Vivís acá porque nosotros somos buenos contigo. Pero llegó el momento de que entiendas tu lugar. No aportaba nada». Esas palabras me dolieron más que cuando me operaron del corazón hace 3 años, más que cuando perdí a mi esposa Mercedes hace 5 años. Pero acá viene lo que Alejandro nunca se imaginó. Yo nunca le conté sobre los millones de pesos que tenía invertidos en diferentes bancos del país. Nunca le dije sobre las propiedades que había comprado durante mis mejores años como contador. Tampoco le expliqué sobre los contratos de consultoría que seguía manejando desde casa, trabajos que él creía que eran pasatiempos de viejo aburrido. Mientras él me explicaba que yo era una carga para su familia, yo lo miraba y pensaba, «Hijo, no tenés ni idea de lo que acabas de desatar». Esa noche, calculando en mi escritorio las cifras que había manejado durante décadas como contador, cifras que mi hijo creía que ya no recordaba, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. No iba a quedarme ni un día más en una casa donde me trataban como un parásito. No iba a aguantar que me humillaran delante de extraños y sobre todo no iba a permitir que mi hijo siguiera creyendo que yo dependía de él para sobrevivir. Al día siguiente, cuando Alejandro se fue a trabajar creyendo que todo seguía igual, yo ya había empezado a ejecutar un plan que le daría la lección más cara de su vida. Un plan que me permitiría desaparecer de su mundo y demostrarle exactamente quién era el que mantenía a quién en esa casa. Porque una cosa es ser malagradecido por ignorancia y otra muy distinta es serlo cuando tenés toda la información. Y Alejandro estaba a punto de descubrir que había cometido el error más grande de su vida. Escuchá esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui este viejo al que su hijo quería hacer sentir como una carga inútil. Llegué a esta ciudad hace 35 años, recién recibido de contador público de la Universidad Nacional. Me había casado con Mercedes, que trabajaba como secretaria en un estudio jurídico, y los dos teníamos sueños muy grandes. Conseguí trabajo en una empresa mediana llevando la contabilidad, y desde el primer día supe que iba a hacer carrera en esa profesión. Mercedes y yo alquilábamos un departamento pequeño en el centro, pero teníamos planes de comprar una casa propia antes de tener hijos. Yo trabajaba de lunes a viernes en la empresa, pero los fines de semana hacía contabilidades particulares para comerciantes del barrio. Cada peso extra que ganaba lo guardábamos religiosamente para el futuro de la familia que queríamos formar. Durante 5 años vivimos con la austeridad de quien tiene metas claras. No salíamos a comer afuera, no comprábamos ropa cara, no nos dábamos gustos innecesarios. Todo estaba destinado a comprar la casa propia y a ahorrar para cuando llegaran los hijos. Mercedes me apoyaba en todo. Me preparaba café cuando trabajaba hasta tarde con los libros contables. Me ayudaba a organizar los papeles de los clientes particulares. Cuando nació Alejandro, yo ya había sido ascendido a jefe de contabilidad en la empresa y había logrado comprar una casa de 3 dormitorios en un barrio tranquilo. No era una casa lujosa, pero era nuestra. Era el resultado de años de trabajo duro y sacrificio. Mercedes dejó su trabajo para dedicarse completamente a criar a Alejandro, y yo asumí toda la responsabilidad económica de la familia. Alejandro creció viendo todo el esfuerzo que hacíamos. Cuando tenía 6 años, me ayudaba a ordenar las facturas de mis clientes particulares mientras yo revisaba números en la calculadora. «Papá,
¿para qué sirven todos estos papeles?, me preguntaba. «Para que vos puedas ir al mejor colegio y tener todo lo que necesites, hijo», le respondía yo, cargándolo en los hombros mientras le mostraba cómo funcionaba la calculadora. Le pagué los mejores estudios que pude conseguir: colegio privado bilingüe, clases particulares de matemáticas, computación, inglés. Mientras yo seguía trabajando 12 horas por día entre la empresa y los clientes particulares, él estudiaba en instituciones que costaban fortunas, pero que yo pagaba sin chistar porque quería que tuviera las mejores oportunidades posibles. Cuando se recibió del secundario, quiso estudiar ingeniería industrial en una universidad privada que costaba 3 veces más que la universidad pública. Mercedes y yo tuvimos que hacer malabares económicos, pero lo pagamos. Cada cuota universitaria representaba semanas enteras de trabajo extra, pero yo lo hacía con gusto porque creía que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo. Durante los 5 años que duró su carrera universitaria, Alejandro no trabajó ni un solo día. Yo le daba dinero para los gastos, para los libros, para las salidas con amigos, para todo lo que necesitara. Mercedes le lavaba la ropa, le preparaba la comida, le organizaba toda la vida doméstica. Él solo tenía que estudiar y aprobar las materias. Cuando se recibió de ingeniero, hice una fiesta en el club más exclusivo de la ciudad. Invité a todos mis clientes, a mis compañeros de trabajo, a toda la familia extendida. Estaba tan orgulloso de mi hijo, el ingeniero, que había salido de una familia de clase media trabajadora. «Miren lo que logró este muchacho», les decía a todos. «Ahora va a tener todas las oportunidades que nosotros no tuvimos». Alejandro consiguió trabajo en una empresa multinacional que pagaba muy bien. Se fue a vivir solo a un departamento que él mismo alquiló con su primer sueldo. Mercedes y yo nos quedamos en la casa familiar, contentos de ver que nuestro hijo había logrado independizarse económicamente. Pensábamos que habíamos cumplido nuestro objetivo como padres, pero la vida tenía otros planes. Cuando Alejandro tenía 28 años, Mercedes se enfermó de cáncer. Los tratamientos fueron largos, costosos y dolorosos. Yo me hice cargo de todo: los médicos privados, las medicaciones importadas, las internaciones en clínicas especializadas. Alejandro ayudaba cuando podía, pero la mayor parte de los gastos los cubrí yo liquidando ahorros y pidiendo préstamos. Mercedes murió después de 2 años de lucha. Alejandro se mudó otra vez a casa para acompañarme durante el duelo. Era temporalmente, me dijo, hasta que yo estuviera mejor anímicamente. Pero temporalmente se convirtió en permanentemente. Pasaron los meses y Alejandro no hablaba más de irse a vivir solo otra vez. Después se casó con Patricia, una muchacha que trabajaba en la misma empresa que él. Patricia era inteligente, educada, pero tenía una manera muy particular de mirar la vida. Para ella los padres existían para ayudar a los hijos, no al revés. Cuando se casaron, naturalmente asumieron que iban a seguir viviendo en mi casa porque era más cómodo y económico que alquilar. Yo no me opuse porque pensé que sería lindo tener familia en casa otra vez después de la muerte de Mercedes, pero de a poco me di cuenta de que para Alejandro y Patricia yo no era el padre y suegro respetado, sino una especie de cuidador de la casa que vivía ahí por generosidad de ellos. Cuando nacieron sus 2 hijos, la situación se volvió aún más compleja. Los nietos eran hermosos, Santiago y Valentina, y yo los adoraba. Pero Alejandro y Patricia empezaron a tratarme como si fuera una niñera gratis. «Ricardo, cuida a los chicos que tenemos que salir. Ricardo, hace las compras que nosotros llegamos tarde del trabajo. Ricardo, ocúpate de que los chicos hagan la tarea que nosotros tenemos una reunión». Poco a poco, fui convirtiéndome en el empleado doméstico de mi propia casa. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a los nietos, hacía las compras, pagaba las cuentas. Alejandro y Patricia trabajaban, salían con amigos, se iban de viaje los fines de semana, vivían su vida mientras yo me ocupaba de mantener todo funcionando en casa. Lo que ellos no sabían es que durante todos estos años yo había seguido trabajando, no como empleado, sino como consultor independiente. Varios de mis antiguos clientes me seguían pidiendo que les llevara la contabilidad de sus negocios, pero ahora les cobraba tarifas de profesional experimentado, no de empleado principiante.
También había invertido mis ahorros de manera muy inteligente. Propiedades que compré cuando estaban baratas y que ahora valían fortunas, acciones de empresas que habían crecido exponencialmente, plazos fijos y bonos que me generaban ingresos pasivos muy superiores a lo que Alejandro ganaba en su trabajo de empleado. Pero nunca les conté nada de esto. Quería que Alejandro se sintiera independiente, que creyera que era él quien llevaba adelante a la familia. Pensé que con el tiempo iba a madurar y se iba a dar cuenta de que yo merecía respeto por todo lo que había hecho por él durante su vida. Qué equivocado estaba. En lugar de madurar, Alejandro se volvió cada vez más arrogante. Empezó a hablarme como si fuera su empleado en lugar de su padre. Ricardo, no uses tanto el aire acondicionado que viene cara la factura de luz. Ricardo, no compres cosas caras en el supermercado que nosotros tenemos que pagar todo. Ricardo, los chicos necesitan que los lleves al colegio porque nosotros no tenemos tiempo. Patricia era aún peor. Me hablaba como si fuera el abuelo Chocho que vivía de caridad familiar. Ricardo, no les des tantos dulces a los chicos que después no comen. Ricardo, no mires la televisión tan fuerte que molestas cuando trabajamos desde casa. Ricardo, acordate de que esta casa la mantenemos nosotros, así que tenés que colaborar más con las tareas. La gota que rebalsó el vaso fue esa noche de viernes, cuando Alejandro trajo a sus amigos de la oficina a cenar. Yo había preparado una cena completa, había limpiado toda la casa, había cuidado a los nietos para que ellos pudieran recibir a sus invitados tranquilos. Pero en lugar de agradecerme, Alejandro decidió usarme como ejemplo de generosidad familiar. Les contó a sus amigos que yo vivía con ellos porque no tenía dónde ir, que ellos me mantenían porque yo ya estaba muy viejo para trabajar, que era una responsabilidad familiar que habían asumido de buena gana, pero que a veces era complicado mantener a una persona mayor. Me presentó como su proyecto de caridad familiar. Sus amigos me miraban con esa mezcla de pena y admiración que se usa para las buenas obras. «Qué bueno que son», le decían a Alejandro, «no cualquiera se hace cargo de un padre anciano. Es una responsabilidad muy grande mantener a alguien que ya no puede aportar nada». Y Alejandro asentía con orgullo, como si fuera un santo por permitir que su padre viviera en la casa que su padre había comprado. Esa noche, después de que se fueran los invitados y de que Alejandro me diera su pequeño discurso sobre mi lugar en la casa, me fui a mi escritorio y abrí todas las carpetas donde guardaba mis documentos importantes. Estados de cuenta de bancos, escrituras de propiedades, contratos de consultoría, comprobantes de inversiones. Todo el dinero que había acumulado durante décadas de trabajo inteligente. Era una fortuna que multiplicaba por 10 todo lo que Alejandro podría ganar en los próximos 20 años. Una fortuna que él creía que no existía porque había construido en su cabeza la fantasía de que yo era un viejo dependiente que vivía de su caridad. Si fueras vos, ¿qué harías ahora? Al día siguiente, Alejandro se fue a trabajar como todos los días, creyendo que todo seguía igual, que yo seguía siendo el viejo mantenido que cuidaba su casa y sus hijos gratis. Pero yo ya había empezado a mover todas las fichas de un plan que le daría la sorpresa más grande de su vida. La primera llamada la hice a las 8 de la mañana. Llamé a la inmobiliaria más prestigiosa de la ciudad. «Buenos días», habla Ricardo Vázquez. «Quiero poner en venta mi casa de Barrio Norte. La dirección es tal. Necesito que vengan a tasarla hoy mismo porque quiero una venta rápida». Del otro lado me preguntaron si estaba seguro, porque el mercado inmobiliario estaba difícil. «Estoy completamente seguro», les dije. «Pongan el precio que crean conveniente para una venta en menos de una semana. Me interesa más la rapidez que sacar el máximo precio posible». A las 2 horas ya tenían 3 compradores interesados, porque la casa estaba en una zona muy cotizada y yo la había mantenido en excelente estado durante todos estos años. La segunda llamada fue a mi contador personal, no el que Alejandro conocía, sino otro que manejaba mis inversiones privadas. «Doctor Heredia, necesito liquidar todas mis inversiones inmobiliarias excepto una y transferir todo a una cuenta nueva en el banco más discreto que conozcas. También quiero cerrar todos mis contratos de consultoría y cobrar todo lo que me deben». El contador pensó que me había vuelto loco.
Don Ricardo, esas son decisiones muy importantes. Está liquidando el patrimonio de toda una vida en una semana. ¿Está seguro de lo que está haciendo? Completamente seguro, doctor, y quiero que todo esté listo para el viernes. También quiero que me ayude a encontrar una casa en alquiler en otra ciudad, algo discreto, cómodo, donde pueda vivir tranquilo sin que nadie me encuentre. La tercera llamada fue la más difícil emocionalmente. Llamé a mi hermana Rosa, que vivía en Córdoba. Hacía 2 años que no hablábamos porque Alejandro siempre ponía excusas para no visitarla. Rosa, soy Ricardo. Necesito contarte algo muy importante y pedirte un favor muy grande. Le expliqué toda la situación, cómo me trataban en casa, la humillación de la noche anterior, mis planes de desaparecer. Rosa se indignó tanto como yo esperaba. Hermano, me dijo, no puedo creer que Alejandro te trate así después de todo lo que hiciste por él. Por supuesto que podés contar conmigo para lo que necesites. Tengo una amiga en Mendoza que alquila casas muy lindas, discretas, perfectas para alguien que quiere empezar de nuevo. Durante esa semana, mientras Alejandro y Patricia seguían tratándome como su empleado doméstico gratuito, yo organicé mi desaparición con la precisión de una operación militar. Vendí la casa en tiempo récord, liquidé todas mis inversiones, cerré mis contratos de trabajo, transferí todo mi dinero a cuentas nuevas que ellos no conocían. También contraté una empresa de mudanzas para que viniera el viernes por la mañana a llevarse todas mis pertenencias personales. No muebles, porque los muebles los había comprado pensando en la familia. Solo mi ropa, mis libros, mis documentos personales, las fotos de Mercedes, los recuerdos que realmente me importaban. El jueves por la noche, Alejandro y Patricia organizaron otra de sus reuniones sociales. Esta vez vinieron parejas jóvenes del barrio, gente que quería conocer a los nuevos vecinos prósperos. Otra vez me usaron como ejemplo de su generosidad familiar. Otra vez me presentaron como el proyecto de caridad que habían asumido por bondad. Esta es la última noche que me humillan, pensé mientras los escuchaba hablar de mí como si fuera un mueble. Mañana van a descubrir quién mantenía realmente a quién en esta casa. Mañana van a entender lo que significa quedarse sin todo lo que creían que era suyo por derecho. El viernes por la mañana me levanté a las 6, antes que nadie. Desayuné tranquilo, leí el diario por última vez en esa casa. Revisé que todo estuviera listo para mi partida. A las 8 llegó el camión de mudanzas. Los empleados eran muy profesionales, cargaron todas mis cosas en silencio mientras Alejandro y Patricia dormían. A las 9:30 sonó el timbre otra vez. Era el escribano que venía a buscar las llaves de la casa que ya tenía nuevo dueño. Don Ricardo, me dijo, todo está en orden. La escritura se firmó ayer, el dinero ya está depositado en su cuenta nueva. Los compradores se mudan este mediodía. Perfecto, le dije. Aquí están las llaves. A las 10 llegó mi taxi. El chofer me ayudó a subir la última valija y me preguntó si no me olvidaba de nada importante. No, le dije, me llevo todo lo que vale la pena llevarse. Antes de irme, dejé una carta sobre la mesa de la cocina. Una carta que explicaba todo lo que ellos nunca se habían molestado en averiguar sobre mi vida financiera. Querido Alejandro, escribí, cuando leas esta carta, yo ya me habré ido de la ciudad para siempre. No porque no tenga opciones, sino porque elegí no vivir donde me tratan como una carga inútil. La casa que creías que era tuya ya tiene nuevos dueños. Los compradores se mudan hoy al mediodía. El dinero que ganaba cada mes con mis consultorías era 3 veces superior a tu sueldo de ingeniero. Pero nunca te lo dije porque quería que te sintieras independiente. Las propiedades que tengo en diferentes ciudades valen más que todo lo que vos podés ganar en 20 años de trabajo. Los ahorros que acumulé durante mi vida te permitirían vivir sin trabajar durante el resto de tu vida. Pero decidí que ese dinero se va a quedar conmigo, porque durante 5 años me trataste como si fuera un parásito que vivía de tu caridad, cuando en realidad eras vos el que vivía de la mía. Espero que aprendas algo de todo esto, aunque me temo que ya es demasiado tarde. Tu padre que se cansó de ser humillado. Ricardo Vázquez. Me fui de esa casa sintiendo una mezcla de tristeza y liberación que jamás había experimentado.
tristeza por la familia que había perdido, pero liberación por haber recuperado finalmente mi dignidad. En el taxi, camino al aeropuerto, pensé en todos los años que había trabajado para darle lo mejor a Alejandro, en todas las noches que había pasado despierto, haciendo números para pagarle los estudios. Y me pregunté si había valido la pena tanto sacrificio para criar a alguien que era capaz de humillarme delante de extraños. La respuesta era claramente no. No había valido la pena sacrificar mis mejores años para formar a una persona sin gratitud, sin respeto, sin amor filial genuino. Llegué a Mendoza esa misma tarde. Rosa me había conseguido una casa preciosa en las afueras de la ciudad, con vista a las montañas, jardín grande, tranquilidad absoluta. Era exactamente lo que necesitaba para empezar mi nueva vida. Una vida donde nadie me conocía como el padre de nadie, donde era simplemente Ricardo Vázquez, un contador jubilado con suficiente dinero para vivir cómodamente. Los primeros días fueron difíciles, no porque me faltara algo material, sino porque tenía que acostumbrarme a la idea de que había perdido una familia. Pero de a poco me di cuenta de que lo que había perdido no era realmente una familia, sino una simulación de familia donde mi papel era ser útil sin recibir respeto a cambio. Empecé a explorar la ciudad, conocí a los vecinos, me inscribí en un club donde jugaba al tenis 2 veces por semana. También volví a trabajar, pero ahora por placer, no por necesidad. Conseguí algunos clientes particulares que necesitaban ayuda con sus contabilidades, trabajo interesante que me mantenía la mente activa. La casa de Mendoza era más grande y más cómoda que la de Buenos Aires. Tenía una oficina perfecta donde podía trabajar, una biblioteca donde había puesto todos mis libros, un jardín donde podía leer los domingos por la mañana. Por primera vez en años, me sentí dueño de mi propio espacio y mi propio tiempo. Un mes después de mi llegada a Mendoza empezaron las llamadas. Primero llamó Alejandro, desesperado, pidiendo explicaciones. «Papá, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste con la casa? ¿Por qué no nos dijiste nada?» Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más pequeña. Como si finalmente hubiera entendido que no era el jefe de familia que creía ser. No le respondí esa primera llamada, ni las siguientes 10. Quería que sintiera la desesperación de no saber dónde estaba. Quería que experimentara la sensación de abandono que yo había sentido durante 5 años, viviendo en mi propia casa como si fuera un huésped molesto. Después llamó Patricia, tratando de usar a los nietos como chantaje emocional. «Ricardo, los chicos te extrañan mucho. Preguntan por el abuelo todos los días. No podés desaparecer así sin explicaciones, sin despedirte. Tenemos que hablar como familia. Como familia». Ahora que necesitaban algo de mí, volvía a ser familia. Tampoco le respondí a Patricia. Si realmente hubieran valorado tenerme como familia, no me habrían tratado como un empleado doméstico durante años. Si realmente hubieran querido que formara parte de la familia, no me habrían usado como ejemplo de caridad en sus reuniones sociales. La tercera persona que llamó fue Rosa, mi hermana, para contarme que Alejandro la había llamado preguntando por mí. «Hermano», me dijo, «tu hijo está desesperado. Me preguntó si yo sabía dónde estabas. Me pidió que te convenciera de volver a Buenos Aires. Le dije que no sabía nada, pero se notaba que estaba muy arrepentido de cómo te trató». Arrepentido. Qué fácil es arrepentirse cuando ya perdiste todo lo que dabas por sentado. Qué fácil es valorar a alguien cuando descubrís que no era tan dependiente como creías. «Rosa», le dije, «Alejandro no está arrepentido de haberme tratado mal. Está desesperado porque se dio cuenta de que yo no era la carga que él pensaba. 6 meses después de mi desaparición, finalmente decidí responder una de las llamadas de Alejandro. Su voz sonaba cansada, derrotada. «Papá», me dijo, «llevamos meses buscándote. Contratamos un detective privado. Fuimos a la policía. Llamamos a todos tus conocidos. No podemos encontrarte por ningún lado. Por favor, decime dónde estás». «Estoy bien, Alejandro», le dije. «Estoy viviendo en un lugar donde me tratan con respeto, donde nadie me hace sentir que soy una carga, donde puedo ser simplemente Ricardo Vázquez sin tener que justificar mi existencia. Pero papá, necesitamos hablar. Hay muchas cosas que nunca entendí, muchas cosas que hice mal.
Quiero que vuelvas a casa. ¿A qué casa?, le pregunté. ¿A la casa que vendí porque era mía y vos creías que era tuya? ¿A la casa donde me trataban como un empleado doméstico gratuito? ¿A la casa donde me humillaban delante de sus amigos? No, Alejandro. Esa casa ya no existe y yo no tengo intención de volver a vivir en esas condiciones. Papá, yo no sabía que vos tenías tanto dinero. Si hubiera sabido, nunca te habría tratado así. Ahí estaba la clave de todo. Alejandro no estaba arrepentido de haberme faltado el respeto. Estaba arrepentido de haber perdido acceso a mi dinero. No había entendido que el problema no era que él no supiera cuánto dinero tenía yo, sino que él no me respetaba independientemente de mi situación económica. Alejandro, le dije, el problema no es que no sabías que yo tenía dinero. El problema es que me trataste como basura cuando creías que no lo tenía. Una persona decente respeta a su padre porque es su padre, no porque sea rico. Una persona agradecida valora los sacrificios que hicieron por ella, no porque sean rentables, sino porque fueron hechos con amor. La conversación duró 2 horas. Alejandro me pidió perdón más veces de las que pude contar. Me prometió que había cambiado. Me suplicó que volviera a formar parte de su familia. Pero yo había aprendido algo muy importante durante esos meses en Mendoza. Había aprendido que la familia no es algo que se da por sentado, es algo que se construye día a día con respeto mutuo. Le dije que si realmente había cambiado, si realmente había entendido sus errores, podíamos empezar a reconstruir una relación, pero no volviendo a la situación anterior, sino estableciendo nuevas reglas basadas en el respeto mutuo, y que eso iba a tomar tiempo, mucho tiempo. Durante el año siguiente, Alejandro me llamó todas las semanas. Al principio las conversaciones eran tensas, él tratando de convencerme de que había cambiado y yo manteniéndome cauteloso, pero de a poco empezamos a tener conversaciones reales. Conversaciones donde él me escuchaba de verdad en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Me contó sobre las dificultades económicas que habían tenido después de que yo me fuera. Tuvieron que alquilar un departamento mucho más pequeño porque no podían pagar una casa grande con su sueldo solo. Patricia había tenido que conseguir un trabajo de medio tiempo para llegar a fin de mes. Los chicos habían tenido que cambiarse a un colegio público porque no podían pagar más el privado. Pero lo más importante que me contó fue cómo había afectado mi ausencia a mis nietos. Santiago y Valentina preguntaban por mí constantemente. No entendían por qué el abuelo se había ido sin despedirse. Alejandro me dijo que había tenido que explicarles que el abuelo se había ido porque papá lo había tratado muy mal y que ahora tenían que esperar a ver si algún día el abuelo los perdonaba. Esa parte me dolió mucho. Mis nietos no tenían culpa de los errores de sus padres. Ellos me habían querido genuinamente, habían disfrutado del tiempo que pasábamos juntos, habían valorado mi presencia en sus vidas. Alejarme de ellos había sido una consecuencia dolorosa, pero inevitable de alejarme de sus padres. Después de un año de conversaciones telefónicas semanales, finalmente accedí a que Alejandro viniera a visitarme a Mendoza. Vino solo, sin Patricia, sin los chicos. Quería que nuestra primera conversación cara a cara fuera entre padre e hijo, sin audiencia, sin presiones externas. Cuando lo vi en el aeropuerto de Mendoza, me impactó cómo había cambiado. Se veía más delgado, más cansado, pero también más humilde. Ya no tenía esa arrogancia que había desarrollado durante sus años de éxito profesional. Se veía como alguien que había aprendido lecciones duras sobre la vida. Pasamos 3 días conversando. Alejandro me pidió perdón de todas las maneras posibles. Me explicó cómo se había dado cuenta de sus errores. Me prometió que si yo le daba una segunda oportunidad, él iba a ser el hijo que siempre tendría que haber sido. Las conversaciones fueron intensas, a veces dolorosas, pero también necesarias. Le expliqué que durante 5 años yo me había sentido como un extraño en mi propia casa, como alguien que era tolerado por caridad en lugar de valorado por amor. Le conté sobre todas las noches que me había ido a dormir sintiéndome humillado, todas las veces que había tragado mi orgullo para mantener la paz familiar. Alejandro lloró cuando le conté sobre la noche en que me había presentado como su proyecto de caridad delante de sus amigos. Me dijo que esa noche
Había sido la culminación de años de tratarme mal, pero que él no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde. Al final de esos 3 días llegamos a un acuerdo. Yo no iba a volver a Buenos Aires, pero ellos podían venir a visitarme a Mendoza cuando quisieran, siempre que me trataran con el respeto que merecía. También accedí a mantener una relación con mis nietos, porque ellos no tenían culpa de los errores de sus padres. Han pasado 2 años desde mi desaparición, y ahora puedo decir que tengo una relación nueva con mi hijo. Una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación familiar. Alejandro viene a visitarme cada 2 meses, siempre tratándome como al padre que soy, no como al empleado doméstico que creía que era. Patricia también cambió su actitud conmigo. La primera vez que vino a Mendoza con Alejandro y los chicos, me pidió perdón por haber sido tan irrespetuosa durante todos esos años. Me dijo que cuando se enteró de la situación económica real, se dio cuenta de que había estado viviendo en una casa que no era suya, comiendo comida que no pagaba, disfrutando de servicios que otro mantenía. Ricardo me dijo, yo creía que usted vivía con nosotros porque no tenía opciones. Nunca me imaginé que era al revés, que nosotros vivíamos cómodamente porque usted pagaba todo. Si hubiera sabido, nunca lo habría tratado como lo traté. Pero ahí estaba otra vez el mismo error de Alejandro. Creía que el problema era no haber sabido que yo tenía dinero, no haber entendido que el problema era la falta de respeto. Patricia, le dije, el problema no era que no sabías cuál era mi situación económica. El problema era que me hablabas como si fuera tu empleado en lugar de tu suegro. Una persona educada respeta a los mayores independientemente de su situación financiera. Una persona decente agradece cuando alguien la ayuda, no lo trata como si fuera una obligación. Mis nietos, Santiago y Valentina, se adaptaron rápidamente a la nueva situación. Los primeros encuentros fueron un poco tensos porque no entendían por qué el abuelo se había ido sin despedirse. Pero de a poco fuimos reconstruyendo nuestra relación. Ahora vienen a visitarme cada vacaciones de invierno y verano, y esas 2 semanas al año son las más felices de mi nueva vida. Santiago, que ahora tiene 12 años, me ayuda en el jardín cuando viene de visita. Me hace preguntas sobre las plantas, sobre cómo funcionan las inversiones, sobre mi trabajo como contador. Es un chico inteligente que ha empezado a entender que el abuelo no era el viejo inútil que sus padres creían que era. Abuelo, me dijo en su última visita, papá me contó que vos tenés mucho dinero pero que no se lo querés dar. ¿Es verdad eso? Santiago, le expliqué, yo tengo dinero porque trabajé toda mi vida y fui inteligente con mis ahorros. Pero el dinero no es lo más importante. Lo más importante es el respeto. Tu papá me trató mal durante mucho tiempo y ahora está aprendiendo a tratarme bien otra vez. Cuando vos seas grande, espero que me trates siempre con respeto, tenga dinero o no lo tenga. Valentina, que tiene 9 años, es más emocional que su hermano. Siempre me pregunta cuándo voy a volver a vivir con ellos, cuándo va a ser como antes. Y yo le explico que ahora es mejor que antes, que el abuelo está más feliz viviendo solo, pero que siempre va a estar disponible para ella cuando lo necesite. La nueva dinámica familiar funciona mucho mejor que la anterior. Alejandro y Patricia me llaman por teléfono una vez por semana para contarme cómo están, para pedirme consejos, para mantener el contacto familiar. Pero ya no me llaman para pedirme favores, para que haga trabajos domésticos, para que cuide a los chicos gratis. Cuando vienen a visitarme, se quedan en un hotel en el centro de Mendoza. Vienen a almorzar a casa, pasamos las tardes juntos, cenamos tranquilos, pero después se van al hotel. Esa separación es fundamental para mantener el respeto mutuo. Ya no somos una familia que convive todo el tiempo. Somos una familia que se encuentra cuando todos quieren estar juntos. Alejandro ha madurado mucho durante estos 2 años. Me cuenta sobre las dificultades que tiene en el trabajo, sobre sus planes para el futuro, sobre cómo está criando a sus hijos. Pero ya no me cuenta como si fuera mi obligación resolver sus problemas, sino como un hijo que valora la experiencia y el consejo de su padre. También me ha pedido ayuda económica un par de veces, pero de manera respetuosa, explicándome la situación,
pidiendo un préstamo con condiciones claras, no esperando que yo solucione sus problemas automáticamente. La primera vez que me pidió dinero prestado para arreglar el auto, le dije que sí, pero con una condición: que me firmara un pagaré con fecha de vencimiento y tasa de interés como cualquier préstamo serio. Se sorprendió al principio, pero después entendió que era una manera de mantener la relación en términos de respeto mutuo. «Papá», me dijo, «está bien que me trates como un cliente cuando te pido dinero. Así los dos sabemos que es un préstamo, no un regalo, y yo me comprometo a devolvértelo en tiempo y forma». Y cumplió. Me devolvió el dinero en la fecha acordada. Mi nueva vida en Mendoza ha sido una revelación en múltiples aspectos que nunca había considerado durante mis años en Buenos Aires. Tengo una rutina diaria que he diseñado completamente según mis preferencias y necesidades, sin tener que consultar con nadie ni adaptar mis horarios a las necesidades de otras personas. Me levanto cuando quiero, desayuno tranquilo leyendo el diario. Trabajo algunas horas por día con mis clientes de contabilidad por puro placer intelectual. La casa que alquilo en Mendoza es significativamente más grande y cómoda que la casa de Buenos Aires. Irónico considerando que ahora vivo solo, mientras que antes convivíamos 5 personas. Tiene 3 dormitorios, 2 baños completos, una oficina perfecta donde trabajo con mis clientes, una biblioteca donde he organizado todos mis libros por temas, y un jardín espectacular con vista a las montañas, donde paso las tardes leyendo y tomando mate. He desarrollado nuevas aficiones que nunca había tenido tiempo de explorar cuando mi vida giraba alrededor de las necesidades de la familia de Alejandro. Juego al tenis 3 veces por semana en el club más exclusivo de Mendoza, donde he conocido gente muy interesante de mi edad que valora mi experiencia profesional y personal. También he empezado a tomar clases de italiano, un idioma que siempre quise aprender, pero que nunca tuve tiempo de estudiar. Los fines de semana son completamente míos por primera vez en décadas. Voy al cine cuando quiero, como en restaurantes que me gustan, visito museos y galerías de arte, manejo por la provincia, explorando lugares nuevos. La libertad de poder tomar decisiones espontáneas sobre mi tiempo libre es algo que había olvidado durante los años en que cada fin de semana estaba ocupado cuidando nietos o haciendo tareas domésticas para la familia. También he retomado mi pasión por la lectura de manera sistemática. Ahora leo aproximadamente 2 libros por semana, alternando entre novelas clásicas que nunca había tenido tiempo de leer, biografías de personajes históricos y libros técnicos sobre contabilidad e inversiones que me mantienen actualizado en mi profesión. Mi biblioteca personal se ha triplicado en estos 2 años. He empezado a viajar extensivamente, algo que nunca había podido hacer cuando estaba ocupado, manteniendo económicamente a toda la familia y físicamente ocupándome de todas sus necesidades domésticas. El año pasado hice un viaje de 6 semanas por Europa, visitando ciudades que siempre había querido conocer: Roma, París, Londres, Barcelona, Praga. Este año estoy planeando un viaje de 2 meses por Estados Unidos y Canadá. La libertad financiera que siempre tuve pero que nunca había podido disfrutar completamente, ahora la uso de manera mucho más satisfactoria. En lugar de gastar mi dinero en mantener a una familia que no me respetaba, ahora lo uso para experiencias que realmente enriquecen mi vida. Viajes, clases, libros, actividades culturales, comidas en restaurantes excelentes. He conocido gente fascinante en Mendoza que se ha convertido en amistades genuinas basadas en intereses compartidos y respeto mutuo. Doña Carmen, mi vecina de al lado, es una señora de 70 años que enviudó hace poco y que se ha convertido en una compañera de actividades muy especial. Cocinamos juntos los domingos. Vamos al cine una vez por semana. Compartimos libros y conversaciones profundas sobre la vida, los hijos, las decisiones difíciles. También conocí a don Pedro, un exingeniero civil que pasó por una situación muy similar a la mía con su familia. Su hijo lo había echado de casa para vender la propiedad y quedarse con el dinero, pero a diferencia de mí, don Pedro no tenía recursos económicos suficientes para defenderse adecuadamente. Terminó viviendo en una residencia geriátrica que pagaba parcialmente el Estado,
y que no ofrecía las comodidades básicas que una persona merece en sus años dorados. Cuando conocí la historia de don Pedro y vi las condiciones deplorables en que vivía, decidí ayudarlo económicamente para que pudiera alquilar un departamento pequeño pero digno y vivir con la independencia y el respeto que merece cualquier persona mayor. Ahora don Pedro vive a 3 cuadras de mi casa, almorzamos juntos 2 veces por semana y se ha convertido en uno de mis mejores amigos en Mendoza. Ayudar a don Pedro me hizo entender algo muy importante sobre el dinero y su verdadero propósito en la vida. El dinero sirve para vivir bien y cómodamente, por supuesto, pero también sirve para ayudar a gente que lo necesita de verdad y que valora esa ayuda genuinamente. Durante todos los años que mantuve económicamente a Alejandro y su familia, creí que estaba usando mi dinero de manera generosa y familiar, pero en realidad estaba financiando mi propia humillación sistemática. Ahora uso mi dinero de manera mucho más inteligente y satisfactoria. Ayudo a gente que realmente lo necesita y que valora profundamente esa ayuda. He establecido un pequeño fondo de becas de estudio para jóvenes de familias humildes que quieren estudiar contabilidad en la Universidad Nacional de Cuyo. También colaboro económicamente con organizaciones locales que ayudan a adultos mayores que están en situaciones de abandono familiar o económico. Mi historia personal se ha convertido en algo más grande y significativo de lo que imaginé cuando tomé la decisión de desaparecer de Buenos Aires. Varios conocidos y nuevos amigos que han pasado por situaciones similares de maltrato familiar me han pedido consejos específicos sobre cómo manejar conflictos intergeneracionales, donde hay dinero, propiedades o dependencia económica de por medio. He ayudado personalmente a 5 familias diferentes durante estos 2 años a resolver problemas graves de falta de respeto hacia adultos mayores. En todos los casos, el problema central era el mismo: hijos adultos que habían desarrollado una actitud despectiva hacia sus padres mayores, creyendo que tenían derecho a maltratarlos porque los mantenían económicamente. El caso que más me marcó emocionalmente fue el de don Alberto, un señor de 75 años cuyos 3 hijos habían decidido colectivamente internarlo en un geriátrico público de muy baja calidad para poder vender su casa de 4 dormitorios y repartirse el dinero entre ellos. Don Alberto me llamó desesperado después de que alguien le contara mi historia, pidiendo consejos urgentes sobre qué podía hacer para defenderse. Trabajamos juntos durante varios meses para organizar meticulosamente sus finanzas, recopilar documentación sobre sus ahorros e inversiones y desarrollar una estrategia legal para demostrarles a sus hijos que no era el viejo indefenso y dependiente que creían que era. Resultó que don Alberto tenía suficientes recursos económicos para vivir independientemente durante el resto de su vida, pero sus hijos nunca se habían molestado en averiguar cuál era su situación financiera real. Al final, don Alberto pudo demostrar contundentemente que tenía más dinero que los 3 hijos juntos y que podía perfectamente pagar una residencia geriátrica de lujo si decidía que era lo mejor para él, pero que no iba a permitir que sus hijos tomaran esa decisión por él sin consultarlo. La relación familiar se reparó sustancialmente, pero sobre bases completamente nuevas de respeto mutuo y reconocimiento de la autonomía del padre. Otro caso que me impactó mucho fue el de doña Mercedes, una señora de 72 años cuya hija única la había convertido prácticamente en una empleada doméstica de tiempo completo en su propia casa. La hija, que era divorciada con 2 hijos adolescentes, se había mudado a la casa de doña Mercedes después de su divorcio y gradualmente había asumido control total sobre la casa, las finanzas y las decisiones domésticas. Doña Mercedes me contó que su hija la trataba como una niñera gratuita y ama de llaves sin sueldo, esperando que cocinara, limpiara, cuidara a los nietos, hiciera las compras y mantuviera toda la casa funcionando mientras ella trabajaba y salía con amigos. Cuando doña Mercedes trataba de expresar su cansancio o su deseo de tener más tiempo libre, su hija le decía que era malagradecida porque vivía gratis en una casa linda. Trabajamos juntas para establecer límites claros y consecuencias específicas
para el comportamiento irrespetuoso de su hija. Doña Mercedes aprendió a decir que no a las demandas excesivas, a exigir tiempo libre para sus propias actividades y a amenazar con echar a su hija de la casa si no cambiaba su actitud. Al principio su hija se resistió mucho, pero cuando se dio cuenta de que su madre hablaba en serio, tuvo que modificar completamente su comportamiento. Estos casos me confirman repetidamente que lo que pasé con Alejandro no es algo excepcional o único. Hay muchísimas familias en todo el país donde los hijos adultos tratan a sus padres mayores como cargas económicas, empleados domésticos o proyectos de caridad, sin tomarse el tiempo necesario de entender realmente cuál es su situación, cuáles son sus necesidades o cuáles son sus deseos para sus propias vidas. Y hay muchísimos padres y madres mayores que aceptan ese maltrato sistemático porque creen erróneamente que no tienen opciones, porque temen quedarse solos, porque han internalizado la idea de que los padres deben aguantar cualquier cosa de sus hijos sin quejarse, o porque simplemente no saben que tienen derechos y que pueden exigir respeto. Mi mensaje para otros adultos mayores que están pasando por situaciones similares de maltrato familiar es muy simple, pero también muy firme. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecen. No importa cuál sea su situación económica específica, no importa cuánto dependan materialmente de su familia, no importa cuántos años tengan, todos tienen derecho inalienable a ser tratados con dignidad básica y respeto humano. Y si su familia no entiende eso después de explicaciones claras y oportunidades múltiples de cambiar, entonces tienen derecho moral y práctico a buscar alternativas, a alejarse temporalmente o permanentemente, a establecer límites firmes, a proteger su bienestar emocional y psicológico por encima de las expectativas familiares tradicionales, a gente que realmente lo necesita y que valora esa ayuda. Financio becas de estudio para chicos de familias humildes que quieren estudiar contabilidad. Colaboro con organizaciones que ayudan a adultos mayores que están en situaciones de abandono familiar. Mi historia se ha convertido en algo más grande de lo que imaginé al principio. Varios conocidos que pasaron por situaciones similares me han pedido consejos sobre cómo manejar conflictos familiares donde hay dinero de por medio. He ayudado a 3 familias diferentes a resolver problemas de falta de respeto hacia adultos mayores. El caso que más me marcó fue el de don Alberto, un señor de 75 años cuyos hijos habían decidido internarlo en un geriátrico público para vender su casa y repartirse el dinero. Don Alberto me llamó desesperado, pidiendo consejos. Trabajamos juntos durante varios meses para organizar sus finanzas y demostrarles a sus hijos que no era el viejo indefenso que creían. Al final, don Alberto pudo demostrar que tenía suficientes recursos para vivir independientemente, y sus hijos tuvieron que reconocer que habían subestimado completamente su capacidad económica. La relación familiar se reparó, pero sobre bases nuevas de respeto mutuo. Estos casos me confirman que lo que pasé con Alejandro no es algo excepcional. Hay muchas familias donde los hijos adultos tratan a sus padres mayores como cargas económicas, sin tomarse el tiempo de entender realmente cuál es su situación, y hay muchos padres que aceptan ese maltrato porque creen que no tienen opciones. Mi mensaje para otros adultos mayores que están pasando por situaciones similares es simple: nunca es demasiado tarde para exigir respeto. No importa cuál sea tu situación económica, no importa cuánto dependas de tu familia, tenés derecho a ser tratado con dignidad. Y si tu familia no entiende eso, tenés derecho a buscar alternativas. La semana pasada recibí una llamada muy especial que me emocionó profundamente y que me hizo reflexionar sobre todo el camino recorrido durante estos últimos 3 años. Era de Santiago, mi nieto mayor, que ahora tiene 12 años y ha desarrollado una madurez emocional impresionante para su edad. Abuelo, me dijo con una voz muy seria, quiero preguntarte algo muy importante que he estado pensando durante mucho tiempo. Papá me explicó que cuando yo sea grande, probablemente voy a heredar parte de tu dinero cuando te mueras, pero yo he estado pensando mucho sobre eso y quiero decirte que yo no quiero tu dinero para nada.
Lo que yo quiero es que vos vivas muchísimos años más, que gastes todo tu dinero en cosas que te hagan feliz, que viajes a todos los lugares que querés conocer y que cuando yo sea grande pueda seguir viniendo a visitarte acá en Mendoza. Esa llamada me conmovió hasta las lágrimas, porque me demostró que Santiago había entendido intuitivamente algo que su padre había tardado décadas en aprender, que lo importante en las relaciones familiares no es el dinero que uno puede llegar a recibir eventualmente, sino el amor y el respeto que uno puede dar y recibir mientras todos están vivos y pueden disfrutar de estar juntos. Santiago, le dije tratando de controlar la emoción en mi voz, vos ya heredaste lo más importante que te puedo dar, aunque todavía no te des cuenta completamente. Heredaste el ejemplo de que hay que defenderse cuando te tratan mal y el ejemplo de que hay que respetar siempre a la gente que querés. El dinero es lo de menos en la vida. Lo importante es que cuando vos seas grande, te acuerdes que tu abuelo te enseñó a valorar a las personas por lo que son como seres humanos, no por lo que tienen en sus cuentas bancarias. Le expliqué también que había aprendido una lección muy valiosa durante estos años, que el amor verdadero en una familia no se puede comprar con dinero, no se puede forzar con chantajes emocionales y no se puede mantener artificialmente cuando no hay respeto genuino. Le dije que el dinero puede resolver problemas prácticos, pero que nunca puede reemplazar el cariño auténtico, la consideración mutua y la valoración sincera. Ahora, 3 años y medio después de mi desaparición estratégica de Buenos Aires, puedo afirmar con total certeza que tomé la decisión más acertada de toda mi vida adulta. Perdí una familia disfuncional donde era maltratado sistemáticamente, pero gané una familia reconstituida que me respeta genuinamente. Perdí una casa donde era humillado cotidianamente, pero gané una casa donde soy verdaderamente feliz y estoy en paz conmigo mismo. Perdí la ilusión romántica de ser el padre abnegado que aguanta cualquier cosa por mantener artificialmente la unidad familiar, pero gané la realidad mucho más satisfactoria de ser el padre respetado que pone límites claros y exige ser tratado con la dignidad que corresponde. Y lo más importante de todo, aprendí que nunca es demasiado tarde para enseñar lecciones fundamentales sobre el respeto, para aprender cosas nuevas sobre uno mismo, para cambiar patrones de comportamiento destructivos y para crecer emocionalmente. Mi relación actual con Alejandro es ahora exactamente la que siempre debería haber sido desde que él se convirtió en adulto. Una relación entre dos hombres maduros que se quieren y se respetan mutuamente, que se apoyan en los momentos difíciles, que disfrutan de pasar tiempo juntos, pero que mantienen su independencia y su autonomía personal. Ya no soy el padre que tiene que aguantar cualquier maltrato por mantener la paz familiar. Soy el padre que exige ser tratado con dignidad y que está dispuesto a alejarse si esa dignidad no es respetada. La transformación de Patricia también ha sido notable y sostenida en el tiempo. Durante estas visitas regulares a Mendoza, ha demostrado repetidamente que aprendió la lección sobre el respeto intergeneracional de manera profunda y permanente. Me trata como al suegro que merezco ser tratado. Me consulta sobre decisiones importantes que afectan a los nietos. Me incluye genuinamente en las conversaciones familiares y ha empezado a aplicar estos mismos principios de respeto con sus propios padres. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste pacientemente en esta historia compleja que se desarrolló durante más de 3 años desde que Alejandro me humilló públicamente hasta que logramos reconstruir una relación familiar saludable, quiero transmitirte algunas reflexiones muy importantes que podrían servirte si estás pasando por una situación similar. Si alguien en tu familia te trata sistemáticamente como si fueras una carga económica, como si fueras un favor que están haciendo por obligación, como si tu presencia fuera tolerada por caridad familiar en lugar de valorada por amor genuino, tenés derecho absoluto a alejarte temporalmente o permanentemente hasta que aprendan a tratarte con el respeto básico que mereces como ser humano. No importa si es tu hijo, tu hija, tu nuera, tu yerno, tus nietos o cualquier otro familiar. No importa si dependes económicamente de ellos o si ellos creen que dependen económicamente de vos.
No importa si tenés 60, 70, 80 o 90 años. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a humillarte, a faltarte el respeto sistemáticamente, a tratarte como si fueras menos importante que ellos, o a usar tu edad como excusa para maltratarte. La familia verdadera se construye día a día con amor genuino y respeto mutuo, no con obligaciones impuestas por vínculos de sangre o chantajes emocionales. Una familia que solo te valora cuando descubre que tenés algo material que les conviene no es una familia real, es una asociación de conveniencia económica. Una familia que te trata bien únicamente cuando necesita algo de vos no ha aprendido realmente a quererte de manera incondicional. Si estás en una situación donde sentís que no te respetan adecuadamente, donde sentís que te dan por sentado como si fueras un mueble más de la casa, donde sentís que te tratan como un empleado doméstico gratuito en lugar de como un miembro valioso de la familia, quiero que sepas que siempre tenés opciones disponibles aunque no las veas claramente en este momento. A veces son opciones que requieren coraje para implementarlas. A veces son decisiones que van a doler emocionalmente en el corto plazo. A veces son cambios que van a generar conflictos familiares temporales. Pero siempre, siempre hay maneras concretas de recuperar tu dignidad personal y exigir el trato que mereces. No tengas miedo de alejarte de gente que te lastima emocionalmente, aunque sean tus propios hijos o nietos. No tengas miedo de empezar una nueva etapa de tu vida, aunque sea a los 60, 70 u 80 años. No tengas miedo de exigir firmemente el respeto que mereces, aunque eso signifique quedarte temporalmente solo hasta que la familia aprenda la lección, porque al final de todo es infinitamente mejor estar solo con dignidad personal intacta que estar acompañado pero siendo humillado constantemente. Es mucho mejor tener pocos afectos genuinos que te valoran realmente, que tener muchos afectos falsos que solo te toleran por conveniencia. Es preferible construir relaciones nuevas basadas en el respeto mutuo que mantener relaciones viejas basadas únicamente en la costumbre familiar. La vida es demasiado corta y demasiado valiosa para desperdiciarla aguantando maltratos de gente que no te valora adecuadamente, y es demasiado preciosa para gastarla con personas que no entienden tu valor como ser humano. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir conscientemente el respeto por encima de la comodidad familiar. Nunca es demasiado tarde para enseñar con el ejemplo personal que la dignidad no se negocia bajo ninguna circunstancia. Y recordá siempre esta lección fundamental que aprendí a los 68 años y que Alejandro aprendió a los 35. El amor verdadero en una familia no significa aguantar cualquier cosa por mantener artificialmente la paz. El amor verdadero significa tener el coraje de exigir el respeto que merecemos y de dar el amor que el otro se ha ganado con sus acciones concretas, no solo con sus palabras bonitas. Contame si esta historia te ayudó a entender algo importante sobre tu propia situación familiar actual. Decime desde qué ciudad me estás escuchando y qué reflexiones te generó mi experiencia. Contame si tenés padres, abuelos o familiares mayores que merecen más respeto del que están recibiendo actualmente de sus familias. O contame si vos mismo estás pasando por una situación donde no te valoran como realmente mereces ser valorado. Porque al final de todo, lo que realmente importa en la vida no es cuántos años tenés, cuánto dinero tenés en el banco o cuánta familia te rodea físicamente. Lo que verdaderamente importa es cuánto respeto genuino recibís de las personas que dicen que te quieren. Y ese respeto a veces hay que exigirlo desapareciendo estratégicamente para que entiendan exactamente lo que perdieron cuando te trataron mal. Mi nombre es Ricardo Vázquez, tengo 71 años, vivo felizmente en Mendoza, y esta es la historia completa de cómo desaparecí de Buenos Aires para enseñarle a mi familia que el respeto no se negocia, que la dignidad no tiene precio y que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva donde te valoren exactamente por lo que realmente sos. Gracias por acompañarme pacientemente durante toda esta historia larga y compleja, y espero sinceramente que te sirva tanto como me sirvió a mí vivirla, procesarla y finalmente
contarla.